¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Junto al Campo, periodismo agropecuario, como cada semana, a través de la televisión para Necochea, Quequén, Nicanor Olivera, Estación La Dulce, Lobería Tamangueyú, Juan N. Fernández, San Cayetano. Y por supuesto también nuestro material en internet y en las redes sociales. Junto al Campo, periodismo agropecuario, bienvenidos, nos ponemos en marcha. Vamos a charlar de algo que es clave y yo creo que es ideal para un momento como el actual, ¿no? Estamos hablando de tratar de llevar, yo me la juego a 8 millones de hectáreas y poder tener mucha tecnología, aprovechar los milímetros de lluvia, tener 3 toneladas por hectárea, lograr 24 millones de toneladas a $230, 5.000 millones de dólares para el gobierno y por supuesto para toda la Argentina. Ese es un poco el objetivo. Y acá adentro surge, por supuesto, los eslabones de una cadena. Una cadena que no estaba del todo conformada en su momento y que hoy, por supuesto, en algunos momentos cruje, pero le vamos a preguntar justamente a todos sus protagonistas qué es lo que está pasando. Yo creo que hemos avanzado muchísimo con lo que es la cadena y los eslabones. Ahora la pregunta es, ¿estamos en un óptimo de la cadena? ¿Sigue crujiendo? La cadena necesita, no voy a decir, voy a tratar de ser muy prolijo en el vocablo, ¿no? Necesita a veces negociaciones entre sus miembros, también en esa interacción público-privada, dependiendo un poco del gobierno, es decir, cómo se va ayornando la cadena. Y acá voy a arrancar con vos, Javier, porque en el 2013 yo te vi pararte, esa fue famosa, siempre la tengo que repetir, estaba manejándola Raúl Dente, y vos ahí justamente con el que era en ese momento el presidente de la industria molinera y el presidente de Ciarasec, te embroncaste un poco, ¿no? Por lo que pasaba en ese momento. Creo que avanzamos muchísimo, ¿no? En la cadena. Yo creo que sí, indudablemente que sí. Comparar esa historia que la repetís muy seguido de lo que pasó en su momento, creo que hoy justamente es todo lo contrario, ¿no? El nivel de diálogo que hay entre toda la cadena. Por supuesto que vas a encontrar en muchos momentos, como decís vos, que cruje. Pero yo creo que cruje de una manera constructiva. O sea, a mi criterio, hoy estamos muy lejos, gracias a Dios, de lo que hemos vivido y no estamos en lo óptimo, pero creo que no estamos en lo óptimo no por la cadena, sino por algunas circunstancias que nos tocan vivir respecto de algunas políticas que se implementan. Alguno podrá decir, bueno, pero vos estás de acuerdo con, qué sé yo, con como se dice hoy en el mercado, con la autorregulación. Digo, la realidad que sí, al lado de lo que hemos vivido, y hablo de todos los gobiernos que hemos pasado, todas las intervenciones que hemos tenido en el comercio de grano. Acá podemos hablar de trigo fundamentalmente y maíz, que han sido los dos productos que han tenido intervenciones más directas. Ninguna fue virtuosa. Entonces, con lo cual hoy, cuando la posibilidad es tratar de autorregularse, que quizás todos hablan de lo mejor es el mercado libre, bueno, independientemente, que por supuesto que eso es lo que creo que aspiramos todos, pero bueno, me parece que hemos llegado a un nivel en el cual la autorregulación, que a lo mejor no es lo ideal, pero es lo que se ha logrado, ha sido, digamos, dentro de todo fructífera para lo que podía haber sido cualquier tipo de intervención a la luz de lo que no ha pasado. O sea, nunca sabemos cómo puede llegar a intervenir un gobierno en determinados momentos. Sí sabemos cómo intervino. Y las cosas que hemos vivido han sido nefastas para la producción, con lo cual hoy me parece que se ha alcanzado un nivel de diálogo más que importante y que me parece que es lo que necesitamos tener y seguir avanzando en ese camino, ¿no? ¿Cómo ves vos, a ver, lo que está pasando ahora, lo que hay que hacer, digamos, de alguna manera para negociar un volumen que si fuera mayor sabríamos que estaríamos todos un poquito más desahogados? ¿Y qué sería el óptimo para esta nueva campaña en la cadena? Mirá, yo creo que recién Javier decía que se evolucionó mucho en la cadena, no tengo ninguna duda.
vos también lo dijiste en la presentación, me parece que esta cadena ha encontrado un espacio de madurez enorme, donde hace muy poco, cuando el gobierno nos dijo o arreglan entre ustedes o no tengo otra opción que intervenir, rápidamente encontramos espacios de diálogo entre nosotros y eso es una muestra cabal de madurez, pero obviamente que esos encuentros lo único que hacen es sopesar el presente, pero no planifican el futuro, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos las mayores oportunidades y la mayor incertidumbre probablemente. Yo creo que es una cadena que no tiene techo, es una cadena que demuestra que el productor, cuando le dan ciertos espacios de racionalidad, le apuesta al cultivo, y lo estamos viendo como nuevamente estamos tratando de tener la mejor cosecha de la historia, y los otros eslabones queremos hacer lo mismo, así como queremos exportar hasta el último grano que se pueda, nosotros queremos exportar hasta el último gramo que se pueda de harina, y creo que por ahí pasa lo que podamos alcanzar de brillo en toda la cadena, que todos los eslabones puedan alcanzar su máximo esplendor, y no hay duda que eso no puede estar, si no es en otra forma, con la exportación. La exportación de esta cadena es la que va a marcar el futuro, es la que va a marcar el éxito, y es sin duda alguna la que va a marcar puestos genuinos de trabajo y generación de riqueza. Y hacia allá vamos. Esperemos que podamos tener un volumen un poco más desahogado para que todos podamos hacer nuestro trabajo, pero no tengo ninguna duda que las exportaciones son el futuro de esta cadena de valor. Bueno, tengo que pasarte la pelota a vos, Gustavo, porque en ese escenario de 2013 era en ese momento Javier, la exportación, la molinería, y creo que es un buen ejemplo también de optimización o de avance, esto de decir, no tengo todo lo que la Argentina necesitaría en un momento como este. La realidad es que gracias a Dios hemos conseguido un montón de mercado, tenemos súper abastecido el mercado interno, pero tenemos que trabajar en esa interacción público-privada. Entonces la pregunta que te hago a vos es, ¿cómo es eso? ¿Cómo se ha ido avanzando? ¿Cómo lo ves vos? Y cómo ves también este concepto de autorregulación, ¿no?, que tiró Javier sobre la mesa dentro de lo que es el avance de la cadena. La verdad que a mí no me gusta hablar de autorregulación, porque la autorregulación implica una serie de procedimientos bastante formales y bastante limitativos de la posibilidad de crecer. Yo creo que acá lo que hay es una enorme responsabilidad social de la realidad que está atravesando nuestro país y una capacidad institucional de trabajar en conjunto. Lo primero que se hizo allá a comienzos de enero, y de acá estamos casi todos los que estamos acá, hemos participado, es crear la mesa interinstitucional de la cadena de trigo. Y estuvo Andrés, estuvo Diego, estuvo Ernesto, Miguel, Jorge, bueno, con Inagro también, Alfredo, y Fernando Rivara, que está también acá, fue el primero que planteó el tema de este concepto de responsabilidad. Frente a lo que está pasando hoy a nivel de problemas de seguridad alimentaria, altísima inflación, la crisis económica y social tan profunda del país, en la cual el agro no es el causante, todo lo contrario, sabemos que es una gran salida de salir de ese enorme hecatombe económico y social que estamos pasando. Lo que hemos asumido es una responsabilidad enorme para ser coherentes con lo que queremos de una cadena de valor competitiva, pero insertada en la realidad argentina. Entonces, hemos asumido compromisos muy responsables, y me parece absolutamente irresponsable criticar esos compromisos. Parecía que algunos estuvieran viviendo en algún otro país. Sinceramente, vivir hoy en la Argentina, recorrer nuestro país cotidianamente, nos damos cuenta de lo que estamos atravesando. Y creo que todos los que estamos acá hemos asumido ese compromiso. A nosotros nos tocó y nos toca un gran esfuerzo, porque tenemos una enorme demanda internacional. Así como Diego me llama cotidianamente para ver qué pasa con el abastecimiento del mercado interno y tratar de buscar alternativas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una demanda internacional insatisfecha que sigue creciendo. Argentina ha diversificado mercados, ya no es solo Brasil el gran comprador. Hoy nos interesa muchísimo qué pasa con Indonesia. Hace 10 días Indonesia casi nos cierra el mercado. ¿Por qué? Porque había habido un malentendido y un problema de reconocimiento con el SENASA y casi nos cierra el mercado. Eso hubiera sido una catástrofe para nosotros. Hoy miramos más lo que está pasando en Kenia y Bangladesh que lo que está discutiendo San Pablo en materia de trigo. Y eso es el futuro del sector. Ahora, para que ese futuro se proyecte, tenemos que ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo.
Los exportadores vamos a ser siempre consecuentes si hay un consenso en la cadena de valor. Y ahí los productores son los primeros que tienen que plantearlo y lo vamos a seguir siempre porque es el eslabón más importante que tenemos. Todos los demás dependemos de ellos y tenemos que seguir trabajando en conjunto. Por eso me parece que lo mejor que ha sucedido es la constitución de esta mesa intersectorial de trigo, lo mismo hicimos en maíz, y hay que seguir trabajando de esa manera, con mucha conciencia, pero también con una buena perspectiva de crecimiento. Lo que escuchamos hoy en la mañana de los expertos de la bolsa sobre las proyecciones son alentadoras para la próxima campaña, y hay que lograr que el gobierno no cometa errores de intervención que son absolutamente necesarios. Perfecto, gracias Gustavo. George, voy a vos, hoy siguiendo más o menos una secuencia, buscando lo óptimo, pero también planteando sobre la mesa los temas que están hoy en debate, ¿no? Y entonces te pregunto a vos como representante de los productores, ¿no? Como presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, ¿tenés alguno de los, digamos, de los que componen CRA como Carvap, que son tipos duros, ¿no? Que van... ¿Cómo ven los productores todo esto? ¿Cómo ven ellos el óptimo? ¿Se sienten los productores realmente incluidos, como dice Gustavo, o a veces no conocen, o no es, o no lo sé, sienten que por ahí, en medio de todo esto, ellos son los que realmente pierden, aunque sean realmente los importantes? ¿Cómo lo ves vos, George? Yo te diría de que el productor es consciente y adhiero a lo que acababa de decir recién Gustavo Idígoras, ¿no? Creo que el eslabón productor es fundamental en toda esta cadena porque sin materia prima, obviamente, todo lo que viene después hacia adelante no existiría si no hay materia prima. El productor se siente importante o siente la importancia del sector que ocupa, sabe cuál es el rol que tiene que generar o que tiene que asumir. La realidad es que el problema del productor hoy es que se encuentra ante un panorama o ante un escenario que no tiene objetivos claros hacia adelante. Y yo siempre insisto en que es fundamental que haya objetivos claros, previsibles, reglas claras y, por supuesto, políticas de Estado que marquen una confianza o que generen confianza. Todos sabemos que si no hay confianza nada se puede llevar adelante, ni pensar en inversión ni en crecimiento. Y esto es lo que nota el productor que le está faltando. Evidentemente nos levantamos a la mañana y no sabemos dónde estamos parados y tampoco podemos planificar a veces una campaña de cosecha porque en el medio del camino nos cambian las reglas de juego. Y esa imprevisibilidad hace que realmente no se pueda generar una mayor producción como está haciendo falta, ¿no? Yo creo que si aseguramos un nivel de producción, a partir de ahí todo se empieza a desarrollar, porque la industria también va a tener previsibilidad de que va a estar abastecido lo suficiente con materia prima, se podrán abrir mercados que además esos mercados pueden confiar en la continuidad comercial, porque también no solo debemos pensar en nosotros, sino que el que compra quiere que le cumplan, y si no hay seguridad, si no hay previsibilidad, obviamente va a ir a buscar ese producto en otro lado del mundo, ¿no? Yo creo que este es el rol que el productor quiere, y el productor no pretende ganancias extraordinarias, quiere previsibilidad, porque la rentabilidad y la ganancia en el campo se obtiene con el tiempo, con la continuidad, con el mantenimiento de reglas de juego claras, es la gotita que todos los días va llenando el vaso. Eso es lo que creo que piensa el productor, espero sin ninguna duda de estar representando el pensamiento o realmente lo que siente. Y de hecho, cuando se han generado en algún momento reglas claras, todos somos conscientes de que el campo automáticamente, el productor recibió ese mensaje y reaccionó acorde a las circunstancias, y eso se transformó en una mayor producción. Así que digamos que no es tan difícil generar este escenario o este ámbito que necesitamos. Creo que se necesitan criterio, sentido común y decisión política como para llevar adelante. Esto es Junto al Campo, periodismo agropecuario. Seguramente nos esperan, hacemos la primera pausa comercial.
tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro seguro para estar tranquilo, tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima. Es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas. La empresa cuenta con una playa propia, con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén. SUETRA, el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina, representa la educación técnica, agraria y formación profesional con institutos propios de formación docente y centros de formación profesional. SUETRA, un paso adelante siempre. Y hoy, más juntos que nunca. Por supuesto, yo fui llevando todo esto, analizando un poco los eslabones y, Miguel, soltá los brazos, relájate tranquilo, porque ahora viene un poco tu espacio, ¿no? Vos sos el presidente de la cadena, digamos, de una institución que representa los eslabones de la cadena. Entonces, tal vez una doble pregunta, ¿no? Primero es, ¿cómo está el clima dentro de la cadena? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves en medio de esta, llamémoslo así, de esta situación que hay que vivir, ¿no? No tendríamos todo el trigo que nos haría falta, si bien tenemos mucho. Y por el otro lado también, ¿qué expectativas hay a futuro de esto? ¿Qué confianza hay a futuro de todo esto? Yo creo que adentro de la cadena la situación está bien, digamos. Comenzó Javier diciendo lo que es la realidad, y la realidad es un status quo que es lo que consideramos que es mejor, que es lo que mejor que puede pasar, digamos, en una situación donde sabemos que hay un gobierno que interviene en los precios, que quiere bajar la inflación, que aprieta por ahí a sectores dentro de la cadena, y bueno, y a partir de ahí todas las ponencias que se hicieron hablan de la interacción que hubo en la cadena y cómo se llegó, digamos, a este estado de situación que preferiríamos, digamos, obviamente tener un mercado libre, y hoy estaríamos pensando en solamente en producir y en tener un campañón de trigo, como todo hace pensar que debería haber si no hubiera amenazas, intervenciones o ese tipo de cosas, que lamentablemente sí existen y que lo que generan es una moderación, digamos, en los productores a la hora de largarse para adelante con esa gran intención de siembra que genera todo el amigable ambiente internacional y digamos, los perfiles de humedad también dentro del territorio de siembra de la Argentina. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que en la cadena estamos bien, conversamos las cosas que tenemos que conversar.
por supuesto que aparecen voces discordantes, la hemos sufrido en esta última semana, pero bueno, nosotros pensamos que lo que estamos haciendo, digamos, dialogando en la cadena y consensuando dentro de la cadena, es mucho más inteligente que ir a patear tableros, ir a patear panales o a romper lanzas, cosas que sabemos que no sirven para nada, ¿no es cierto? Así como sabemos que no sirven las intervenciones de los mercados, sabemos que no sirve para nada pelearse desde el minuto cero por algo que no nos gusta que nos están haciendo. Y después, me parece que también cuando hablamos de que cruje la cadena, bueno, tal vez sí cruja la cadena, digamos, porque cuando ocurren estas situaciones es cuando empiezan a haber esas voces de recelo, ¿no es cierto? Por ahí, yo vengo del sector de la producción, soy presidente de Argentrigo, pero hablo como productor. Como productor escucho mucho recelo, digamos, en mis pares acerca de que están conspirando contra nosotros y se reparten la torta mientras nosotros nos dejan afuera. Bueno, son obviamente, desde mi punto de vista, son pensamientos infantiles y que lo único que hacen es alimentar el ego de aquellas personas que lo único que proponen es romper todo y patear los tableros, como decía antes, de manera que tenemos que ser adultos en esto, tenemos que ponernos los pantalones largos y tenemos que saber dialogar con nuestros pares y construir cosas con ellos, porque son nuestros socios estratégicos. No somos enemigos de nadie. Iba a pasarte a vos, le iba a pasar a Andrés una pregunta, pero antes, Jorge, quiero preguntarte esto a partir de lo que dijo Miguel, ¿no? Los productores entienden que esta situación que estamos viviendo en esta optimización de este año puede ser la mejor solución ante otro escenario si las cosas fueran de otra manera. ¿Se entiende un poco la pregunta como te la hago? Porque como para complementar un poco lo que dice Miguel, ¿no? Como que muchos productores se sienten medio como que los demás son más rápidos y ellos pierden en el camino. Entonces la pregunta que te hago es, si no se trabajara en forma conjunta, interacción público-privada, ¿podría ser todavía mucho peor? ¿Si es que esto es malo? Yo entiendo lo que decía Miguel. No creo que la generalidad de los productores piensen de esa manera. Sí sienten que de alguna forma es el eslabón de ajuste de toda la cadena, y es lo que siempre digo. Lamentablemente el productor es el eslabón que no puede transferir los ajustes y siempre termina pagando, digamos, los costos del ajuste de arriba para abajo. También hay que entender que en un país con una inestabilidad económica como la que vivimos durante años, no solo ahora, sino creo que desde que tengo uso de conciencia hay inestabilidad económica en este país, creemos de que cada eslabón trata de defenderse con las herramientas que tiene. Y a veces esas herramientas con las que logra salvarse van en detrimento muchas veces del eslabón del productor. Y eso es lo que le hace pensar a veces al productor que lamentablemente se conspira de alguna forma, entre comillas, contra él. Y no es conspiración. Yo creo que cada uno trata de sobrevivir en esta jungla en la que estamos inmersos y trata de defenderse. Y eso es lo que ocurre. Por eso creo que el acuerdo, la coordinación, el trabajo armonioso dentro de la cadena tiene que superar estos escollos en los cuales a veces vemos sombras y fantasmas que a veces los resultados son parecidos a que existan maldades. No serán así, pero lamentablemente los resultados a veces terminan siendo lo que hablamos. Excelente. Ernesto, y para cerrar un poquito este tema y pasar a la optimización, ¿no? Bien en concreto, te hago esta pregunta. Vos, como presidente del Centro de Corredores, como corredor, que a veces nos encontramos acá en el microcentro, sos de los que también viene como yo y le pone el hombro,
¿Cómo la estás viendo en función de los productores? ¿Qué es lo que te llega un poco de esto que estamos planteando, ¿no? Confianza, desconfianza, ¿es lo mejor lo que se está haciendo? Sin duda lo mejor sería el 8x24, ¿no? Es decir, lograr esas 24 millones y meterle a todo el mundo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que te transmiten a vos los productores? En realidad, creo que no solo es lo que transmiten los productores, sino lo que uno le tiene que transmitir a los clientes. Uh-huh. Cuando vos hablás de esta situación, los que antes de entrar me cargaban por el pelo blanco, los que nos tocó en algún momento lidiar con la situación de las restricciones a las exportaciones en años anteriores. Yo estaba presente el día famoso de la levantada de Javier de la Mesa, así que Javier yo me acuerdo muy bien también. ¿Te acordás, no? Sí, por supuesto que me acuerdo. El tipo se paró casi, viste, en un momento estábamos todos ahí listos. Sí, enojado estaba. Hay una cosa que creo que tenemos que recordar, que a veces en la vorágine del día a día nos perdemos. Cuando existían las restricciones a las exportaciones, el productor argentino tenía una pérdida de valor relativo, aparte del costo de las retenciones y demás, tenía una pérdida de valor relativo por una retracción de la demanda de 40 o 50 dólares por tonelada. Una situación que se generó tanto en trigo como en maíz, y en algunos casos hasta unos dólares más. Entonces, yo creo que la lucha que nosotros tenemos que dar hoy, como cadena, que cruje y que obviamente siempre algún eslabón le duele más que al otro, lo cual es comprensible que exista esa queja. Tenemos que evitar, por cualquier medio que sea necesario, volver a ese modelo. ¿Por qué? Y aparte, esto ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de números. Nosotros en ese modelo perdimos área y perdimos volumen, caímos en las exportaciones. O sea, el modelo quedó demostrado matemáticamente y en los números que es malo y que no funciona. Uh-huh. Vos fíjate que de los últimos 5 o 6 años tenés incremento de área, incremento de producción, salvo situaciones climáticas como la que nos pasó esta campaña que estamos transitando ahora, pero las exportaciones aumentaron. Yo creo que hay una cosa que es muy importante que todos tenemos que entender, e inclusive las autoridades tienen que entender, que es mucho más complicado administrar miseria que administrar volumen. Entonces, lo importante es no caer en la tendencia positiva que estamos teniendo en las últimas campañas en el volumen de producción. Porque con volumen de producción nos podemos sentar con Diego, con Gustavo, con Miguel, con Jorge, que yo y discutir. Che, ¿cómo hacemos? ¿Cuántas toneladas? Fenómeno. Pero si nosotros generamos, o no nosotros, pero si se generan políticas restrictivas que van en detrimento de la intención de siembra del productor y caemos en el volumen, nos estamos pegando un tiro en el pie y estamos yendo para atrás. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que transmitir. Obviamente, ¿nos gusta? ¿Me preguntás a mí personalmente? No me gusta. Pero tengo que en la coyuntura que tengo hoy, en la situación que tenemos hoy, en la situación económica un poquito más que delicada que tiene el país hoy, también exige un poco de responsabilidad de nuestra parte. FAIM, Federación Argentina de la Industria Molinera, es una asociación empresaria que reúne a los molinos de trigo que desarrollan su actividad en la República Argentina. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. No pueden seguir aumentando los impuestos mientras que cada gobierno que pasa
suma más empleados a las oficinas públicas. Mientras haya senadores, diputados y ministros con decenas de asesores, amigos y familiares pagados por el pueblo. No pueden seguir aumentando los impuestos mientras la mayoría de los jueces aún conserven privilegios frente al resto de la sociedad, siendo que ellos deben custodiar la igualdad ante la ley. No pueden seguir aumentando los impuestos, porque mientras crecieron los impuestos al pueblo, crecieron también la pobreza, la exclusión y el deterioro de las jubilaciones. Por eso hoy, los que producimos, los que emprendemos, los que trabajamos, desde cada rincón de la Argentina, le pedimos a la política mayor solidaridad. Le pedimos a la política eficiencia en el manejo del dinero del pueblo. Porque si el gobierno y la clase política gasta menos, el pueblo no tiene que seguir pagando de más. Es un mensaje de Carvap, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Laboratorio Gabarrino, 58 años al servicio de la salud en Necochea y su región de influencia. En calle 60, 3199, teléfono 422355. Hoy más que nunca, preparados para ayudar. Don Francisco Maquinarias de Karina Kuls, agente oficial Pauni, Huber, Erca, Alfa, Brava, ruta 228 kilómetro 2, Necochea. Contacto WhatsApp 2262 567543, www.donfranciscomaquinarias.com, Facebook Don Francisco Maquinarias. Don Francisco Maquinarias, Necochea. CIN, Estructuras de la Costa. Estructuras ideales para campo y ciudad, todo a medida. Módulos habitacionales, casillas, pérgolas para herramientas y maquinarias. Y lo que el campo pueda necesitar. Presupuestos sin cargo. CIN, Estructuras de la Costa, en calle 70 y 37, Necochea. Teléfonos 2262-537230 y 2262-636671. Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. Y ahora sí, vamos a tratar de meternos en esta optimización de la cadena, pero pensándola justamente de lo que yo muchas veces llamo el vaso medio lleno, ¿no? Que es otro estilo, otra mirada, otra forma, ¿no? Que creo que muchas veces tenemos que contagiarlo también los funcionarios. Acá vino el ministro Javier Rodríguez, creo que tiene 60-70% del volumen de producción. ¿Me podés ayudar vos, Fernanda? Creo que provincia de Buenos Aires, 60 más o menos. Es la principal productora. La principal productora, bien. Y vino el ministro de Asuntos Agrarios, estuvo acá, estuvo con nosotros, conversó, vino. Iba a venir Luis Basterra y Jorge Solmi, estaban invitados para acá, tuvieron un tema en el Chaco, bueno, nos llamaron desde el Chaco. ¿Por qué menciono todo esto? Porque una de las cosas es importante cuando uno se propone un objetivo es que aquellas personas que están a cargo de eso, bueno, estuvo también el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, ¿no? Y Entre Ríos, que mandaron sus mensajes, o sea, quiero decir, desde lo público, a mí me encanta escucharlos y que nos digan, muchachos, siempre métanle para adelante. Vos por ahí del otro lado dirás, pero después te amenazan con retenciones. Da la sensación que son grupúsculos, que vamos aprendiendo, pero que el resto, mientras esté firme. Entonces, acá voy a la propositiva. Y en esta, Andrés, vos me podés ayudar, que sos un tipo también entusiasmador. A mí me da la sensación también que hoy el productor, a través de herramientas de mercado, de una cantidad de especialistas que tenemos, todos los corredores, un montón de especialistas. Hoy escuchamos, el productor tiene un montón de herramientas para decir, ¿cuánto quiero tener yo para tener el mejor margen y optimizarlo con un montón de herramientas? Los mercados cada vez están ganando también más volumen. Si ganan más volumen, hay más negocios. ¿Cómo lo ves vos en función de esto? ¿Y cómo lo ves también como agregado de valor intracadena? Por ejemplo, el caso de los molineros, que un molinero digo, ¿cuánto necesito? 2 palos. Bien, ¿cómo los voy comprando? Una reflexión tuya, Andrés. La realidad es que Magba Rofex ocupa, hablando de la cadena, un espacio central, ¿no? Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad, al ser un poco una especie de estadio donde se juega el partido de los precios, de tener una mirada intensa, muy colaborativa, muy presente y de alguna forma en
en algún punto nosotros tenemos que marcar el camino, ¿no? Para hacer que la cadena pueda trabajar en forma más sólida y más eficiente. Hoy tenemos una foto que es interesante compartir, en donde la posición abierta de trigo en Malva-Rofex es la más grande de la historia, con 800.000 toneladas, de las cuales la mitad casi es trigo de la cosecha que va a venir, de esta gran cosecha que estamos todos ilusionados con que podamos llegar a tener. Un tercio de esas casi 400.000 toneladas son opciones. Nunca tuvimos una posición abierta para esta altura del año tan sólida, especialmente estoy marcando lo del trigo, pero también si vamos a mirar una foto un poco más amplia, hace unas semanas atrás, durante 3 días consecutivos, tuvimos récord de negociación. Superamos el 500.000 de toneladas en un día, cosa que no nos había sucedido nunca. Hay una coyuntura de precios que estamos viviendo, que encuentra una sociedad ideal en lo que son las virtudes de la cobertura que ofrece precisamente Malva-Rofex. Y ahí, déjame pasar un poco el mensaje, porque creo que es parte de esa construcción, de mostrar cuestiones positivas, como bien marcabas vos, Ricardo, la palabra, el concepto de construir, que se opone tanto al de patear tableros. Nosotros tenemos acá representadas entidades de muchísimos años. A mí me toca la inmensa responsabilidad de comandar un mercado, fusión de 2 entidades centenarias. La realidad es que tenemos esa responsabilidad, tenemos que ejecutar con acciones, y ahí es importante contar qué es lo que estamos haciendo desde el mercado para poder tener cada vez un mercado más amplio, que sea mayor referencia mundial, con mejores volúmenes, con más liquidez, con mejores herramientas, ¿no? Y cortito de este tiempo, nosotros el año pasado desarrollamos una herramienta que es el PAF garantizado. Se llevan negociadas más de 80.000 toneladas de trigo, una sociedad con la molinería, charlado con la cadena, hablado con Diego y con todos los molinos, algo que también es una herramienta de venta para los acopiadores, más sólida, más segura. El programa NOR, podría llevarme varias horas a hablar, pero googleenlo. Nuevos operadores Rofex es el semillero de la generación de profesionales que nos va a permitir hacer crecer el mercado. Sociedad directa para los agentes, sociedad para los acopiadores, semillero para que los chicos de la producción puedan hacer sus armas también, ser coacheados, ser capacitados para operar profesionalmente en el mercado. Estamos muy cerca de los clientes. Ayer precisamente tuvimos una reunión donde participó Ernesto con los 5 centros de corredores de la Argentina, con sus mesas directivas, para contarles las novedades, para escucharlos. También participó el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Generar canales de comunicación es algo muy importante. Terminamos de cerrar la integración de los procesos de garantía. Son detalles de back office que a lo mejor pueden parecer no tan importantes a las luces del usuario final, pero sí genera una eficiencia en los procesos, que es lo que después termina redundando en más negocios. Estamos sumando herramientas para ampliar la cantidad, el marco de las garantías que se pueden utilizar en el funcionamiento del negocio. Y lo que más nos interesó cuando pensamos la fusión de Malva con Rofex, que es hacer más ancho y construir más puentes entre el mercado financiero y el mercado granario. Nosotros hoy estamos viviendo una situación, si miráramos cuando empezaba la pandemia, ya por marzo del 2020, y nos ponemos a ver las pizarras, nos ponemos a ver los precios del mercado de futuros en aquella época y vemos lo de hoy, estamos teniendo una inmensa nueva oportunidad. A veces, para los que somos futboleros y vemos que el equipo funciona mal y decimos, bueno, necesitamos el milagro, que aparezca algún pibe de esos, que aparezca un Maradona, que aparezca un Messi, que aparezca algunos de esos que estaba tapado, ¿no? La verdad que en este último año se ha dado un milagro, que es el milagro de los precios. Y creo que nosotros, al menos como mercado, con mucha responsabilidad estamos tratando de
de capitalizar y ofrecer oportunidades de mejoras para los usuarios al máximo posible, pero creo que también es un mensaje muy grande para toda la cadena, que no es la cadena solamente que estamos viendo acá. Nosotros somos parte de una cadena mucho más grande que la cadena país. Impecable, gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Bien, Alfredo, yo cuando hablo con distribuidores y gente que criaderos, ¿no? Me dicen, mirá, es impresionante la avidez de los productores por comprar insumos, todo este tema de que te conviene hoy hacer canjes y eso, y además están comprando la mejor semilla, ¿no? Entonces, bueno, vos como presidente de ASA me encantaría una reflexión respecto a esto, si esto es así y puede mostrar un indicador que podamos ir más allá de 6,5 millones, que es por ahí el dato hoy de la bolsa de cereales. Y el segundo es si hay un avance en este tema de decir autógama, cebada, ¿no? Genética nueva, trigo, genética nueva. Bueno, ok, voy y voy digamos, a la bolsa legal, voy a la fiscalización, etcétera. Esos dos conceptos, ¿me podés hacer un resumencito? No quiero dejar pasar 3 palabras para estar en sintonía con el panel. Responsabilidad, compromiso y previsibilidad. Nosotros trabajamos en esa línea y en todo sentido. Y previsibilidad viene a tu último punto. El rol del mejoramiento genético aplica a dar respuesta a todo lo que es productividad y calidad. Y el otro día hablaba con Miguel Cané, y le digo, Miguel, ¿qué te gustaría escuchar? Y me dice, mira, yo como productor siempre me interesan saber las novedades que vienen de la mano de la productividad. Ahora después, cuando participo en todas estas mesas, encuentro también que está la demanda de la calidad. Analizo y doy algunos datos. En los últimos 10 años se inscribieron 137 variedades de trigo, 137, que tienen que cumplir con 4 condiciones. Tienen que ser nuevas, tienen que ser distintas, homogéneas y estables. Díganme qué industria tiene una capacidad de innovar y poner 137 productos nuevos. Ejemplo, celulares, automóviles o lo que querramos. Esa es la capacidad de innovación que tiene este sector, siempre trabajando en función de la demanda y de una demanda que nos sentimos parte de esta cadena. Una demanda que nosotros la abastecemos y satisfacemos con todas las herramientas de trabajo que tenemos, que es el germoplasma como base, y ahí está la diversidad, la biotecnología y la edición génica. Vale la pena comentar, antes de ayer o el viernes pasado, hay un estudio de la Comisión de la Unión Europea respecto a la edición génica. Ahí estoy planteando el futuro, ya me corro de la coyuntura del día de hoy, porque sé que en algún momento vamos a ir a ese punto. Las expectativas son muy buenas. Vos planteabas al inicio ese ideal y tener casi una utopía de los 8 millones de hectáreas. Creo que sí, pero dejo esto y ya le doy paso a los colegas. La tasa de crecimiento genético de Argentina, comparada en una serie de 50 años según FAO, son 300 kilos. La tasa de crecimiento de los países centrales de Europa, cuando tengamos que discutir Mercosur, Unión Europea, está en 800 y 900 kilos. ¿Eso qué significa? Que tienen previsibilidad en lo que hacen. Entonces, cuando querramos ir a competir con ese mundo desarrollado, veamos esto. Imagínense si Argentina hoy, en vez de tener 3.3, o sea, 3,3 toneladas por hectárea, tuviese 6 toneladas como tienen estos países y 8 millones de hectáreas, bueno, no nos alcanzarían los camiones. Junto al productor, Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, sede central en Necochea, planta de silos en Quequén y filiales en Mechongué, Balcarce, Lobería, Energía y Comandante Nicanor Otamendi. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea, Avenida 59 3627, teléfono 425960. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima. Honestidad, transparencia, esfuerzo y responsabilidad, adaptándonos a los cambios y distintos escenarios que se plantearon a lo largo de tantos años.
Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima, trabajando durante 50 años por y para el campo. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Hoy las distancias se acortan, los tiempos se acortan, los procesos se acortan y nuestro nombre también. Por más que el mundo no pare de cambiar, hoy llamanos como siempre. Llamanos Guirá. Quedó picando el tema HB4, ¿no? Estamos hablando de tecnología. Este fue un debate que duró como un año, ¿no? Estamos todos chochos, tenemos una tecnología innovadora, la empresa llega y cotiza en el Nasdaq, espectacular, nos aplauden en todo el mundo. Acá hay crujido, ¿no? Hay crujido de un lado, del otro, es como que es una tecnología, pero para una Argentina más avanzada. ¿Cómo la ves? No, la veo como que uno habla de televisores y el otro responde con macetas. ¿Quién habla de televisor? No, bueno, porque nosotros estamos diciendo, desde el primer día que salió esto del trigo transgénico, señores, el mundo no quiere trigo transgénico. Entonces nosotros no estamos debatiendo los motivos. No debatimos por qué te gusta el dulce de leche y no te gusta el dulce de membrillo. Nosotros decimos, los compradores no quieren trigo transgénico. Y creo que ese es el punto del debate. Cuando nosotros decimos eso, hasta de terroristas nos han tratado, de que estamos en contra de la biotecnología. Nosotros no tenemos una sola objeción. Nos parece espectacular tener una empresa argentina que cotiza en el Nasdaq. Es parte de un orgullo argentino. Pero lo que nosotros decimos es, muchachos, ¿qué país compra trigo transgénico? Esa es la pregunta del millón. Y realmente no nos alcanza que lo incorpore el gobierno de Brasil. Y cuidado con esto, podríamos estar en el peor de los mundos, que el gobierno de Brasil, que compra solamente el 40%, el otro 60% va a otros destinos. Pero ¿qué pasa si el gobierno de Brasil lo autoriza? De acuerdo a la resolución que hizo Agricultura, estaría libre de utilización un trigo transgénico y contamina al resto del trigo. Pero los molinos de Brasil ya dijeron que si nosotros tenemos trigo transgénico, ellos compran trigo en otro lado. Entonces, lo que nosotros estamos hablando acá es de un tema de comercialización. No hablamos de las ventajas o desventajas del trigo, si es bueno o es malo, no tenemos ninguna objeción al respecto. Lo que nosotros decimos es, señores, el riesgo de contaminación es altísimo. Más aún viendo que la empresa que tiene el trigo transgénico está invitando a todos los productores de Argentina a sembrar trigo transgénico. Eso implica que las cosechadoras no se van a limpiar bien, los camiones no se van a limpiar bien y el trigo se va a contaminar. Me parece que estamos en un riesgo altísimo para todos los productores trigueros y para la República Argentina. Ese es el eje del debate, por eso nosotros hablamos de una cosa
y nos contestan con otra cosa. Que bueno, que el productor, que puede ser que al productor le convenga, no es un tema que le convenga o no le convenga, porque cuando el trigo se contamine no lo vamos a poder vender, por lo menos en esta situación. Dentro de 10 años quizás sea distinto, y ahí vamos todo con el trigo transgénico. Impecable. Una reflexión final tuya, Javier. A ver, más que reflexión, algunas de las cosas que se dijeron que comparto, una la que dijo Gustavo, ¿no? Cuando yo hablé de autorregulación y Gustavo habló de responsabilidad, me parece que esa es la palabra, responsabilidad. Y te digo algo para vos, Ricardo, en un contexto como el actual, no lo solucionás con un problema de gran volumen, porque el problema hoy, con una visión errada de lo que significa el impacto inflacionario, que sabemos que la materia prima no lo es, se adoptan políticas que no tienen nada que ver. O sea, hoy a lo mejor podrías tener las 21 millones de toneladas que vos decís y tendríamos la misma necesidad y responsabilidad de acordar, porque es un problema de precio. En la medida en la cual el precio internacional se escapa y a Diego no le dejen subir la harina más del 5% en un año, es inviable. Entonces, esas son las cosas que me parece que tenemos que tener claras. Otra cosa que me anoté fue, hablábamos de que cruja la cadena. No hay que tenerle miedo. Lo importante es que no se rompa. No hay que tener miedo a que cruja. Es lógico. Todos los que están en la cadena tienen intereses en algún punto encontrado. El tema es llegar a un punto en el cual, mediante tengamos este tipo de políticas, podamos llevar adelante el comercio, digamos, con el mejor daño colateral, el daño colateral más chico a todos. Me parece que por ahí tenemos que pasar. Con respecto a los futuros y opciones que hablaba Andrés, eso creo que es responsabilidad de acopios y corretaje. Andrés bien decía el gran volumen que se ha incrementado. Cuando hoy, creo que dijiste 800.000, Andrés, que hay de trigo entre nuevo y viejo. Bueno, si medimos eso con una proyección de 19 millones de toneladas para la campaña que viene y 7 millones y pico, casi 8 cercanas que faltarían ingresar al circuito comercial de este año, nos falta muchísimo por recorrer, pero muchísimo. Estamos lejísimos de lo que sería un mercado realmente que fuese, digamos, que brinde, no porque no lo brinde el mercado, sino la necesidad de hacer esa docencia fundamentalmente. Yo te diría que pasa por ahí lo que quería mencionar. Me quedo con lo que dijo también Ernesto respecto de la experiencia de lo que hemos vivido cuando, si no adoptamos este proceso de responsabilidad fundamentalmente, porque eso significa que cualquier intervención nefasta como las que hemos tenido, perdemos área, perdemos volumen, y algo de lo que perdimos, que fue fundamental y se recuperó en 2016, fue la calidad. Acá en octubre del 2015, y Gustavo se debe acordar, y muchos de los que están acá se deben acordar, después que logramos liberar 1 millón de toneladas bajo la denominación famosa de baja proteína, lo vendimos a $100 el productor, $100. Un año después el trigo valía 160. Eso fue liberación, pero también fue recuperación de calidad, porque es muy complicado para Gustavo ir a vender trigo en el mundo si tenías, como decían en ese momento, 8% de proteína. Entonces, todo eso. Y comparto lo del HB4 que dijo Fernando, y bueno, ahora le damos la réplica al amigo Paseiro, pero ojo con eso de Brasil, porque es verdad, y yo saben que nosotros tenemos de la Cámara una relación con Avitrigo muy, muy estrecha, somos parte de Avitrigo aparte, somos socios de Avitrigo, y ellos lo han dicho, por más que el gobierno brasilero lo apruebe, lo que liberaría acá en la siembra, por cómo está redactada la resolución, ojo, la industria no lo quiere, y la industria no es que no lo quiere de caprichosa, el tema es el consumidor, que eso es lo que hay que buscar. O sea, nadie de los que están en la cadena dice que no, porque si en la medida en la cual el consumo humano, el consumo de la gente, la resolución de la gente, no adopte que el trigo transgénico lo puede llegar a incorporar dentro de la dieta, bueno, la industria no lo va a querer por una razón obvia y el perjuicio va a ser para todos. Hasta ahí lo mío. Bárbaro, gracias Javier, gracias. Alfredo, te paso la pelota a vos porque seguimos hablando mucho de esto, así cerramos un poquito el tema con vos. Hacé la réplica y un comentario. Marco regulatorio, 30 años. 1991 comienza la biotecnología y nosotros innovamos dentro de los marcos regulatorios. Tengo 8 viajes a China, ¿sí?, yendo a trabajar con estos temas, aprobaciones. Gustavo lo conoce muy bien.
y es parte de lo que hago en el día a día. Por eso dije nuestra responsabilidad dentro de la cadena. Ahora, novedad. China decía no va a utilizar o no va a aprobar nunca la biotecnología para la siembra. En la última bilateral anunciaron que 7 cultivos ya tienen incorporada la biotecnología. ¿Qué va a pasar? Futurología. Yo la verdad es que no lo puedo hacer. Las empresas trabajamos, innovamos, damos trabajo y sustentabilidad dentro de los marcos regulatorios. Y vamos a acompañar a la cadena en todas las gestiones. Reitero, como lo hice con China y soja, ¿sí? Desde hace 10 años, hay que hacerlo con el trigo. La innovación adelanta el futuro y produce estas discusiones y nos parece bárbaro. Pero la verdad es que nos sentimos muy cómodos hablando de televisión y de Netflix. Miguel, me gustaría, porque fuiste escuchando muchas cosas acá, así que me gustaría una reflexión de lo que te queda un poco de todo esto y sobre todo también mirando hacia adelante, ¿no? Esto de que cruja pero que no se rompa. Me parece que el tema de crujir lo tomo de la misma manera que lo interpreta Javier. Yo creo que hay que sacar lo positivo, digamos, de estas cosas. Me parece que, vuelvo a reiterar, cuando uno entra en épocas de gobiernos que empiezan a tener regulaciones en distintos eslabones de la cadena, empieza eso que contó muy bien Ernesto o algún otro, que cada uno hace lo que puede para sobrevivir en un contexto amenazante. Me parece que ese crujido es positivo y está bueno que nos sentemos y que lo conversemos. Está bueno que en el marco íntimo de cada cadena, porque hoy todas deben estar en la misma situación, nos sentemos y conversemos abiertamente acerca de estas cosas y acerca de si, en definitiva, tiene utilidad seguir trabajando en las asociaciones por cadenas o hay que dejar todo y hay que ir cada uno a su lugar en la cancha y a defenderse como pueda, digamos. Volvimos a la ruta, volvemos a viajar por vos. Don Ragio Comisiones, viajes Necochea Mar del Plata, de lunes a viernes por la mañana. Consultas al 2262-599-550 o 52-2518. Búscanos en Face, Don Ragio. Inmobiliaria Rural y Urbana María Marcos. Venta de campos, arrendamientos, tasaciones e inversiones privadas. Teléfono 2262-513393 en Avenida 79 293, Necochea. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262-471848 y 2262-550856 Necochea. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada.
Han transcurrido 60 minutos, 1 hora con la actualidad agropecuaria y la palabra de los protagonistas. Como siempre decimos y remarcamos, aunque parezca por ahí reiterativo, ojalá que el material haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Si Dios así lo permite, en 7 días aquí nos juntaremos con Junto al Campo.